Hola comunidad 180, espero que se encuentren muy bien. Gracias por sumarse a este encuentro en nuestro canal de YouTube. Hoy me toca hablarles de la mediación comunitaria. Antes de arrancar, me gustaría destacar 3 cuestiones claves. Primero, la mediación comunitaria es una herramienta para resolver alternativamente un conflicto que se da en nuestra comunidad. ¿Por qué decimos que es alternativo? Porque es alternativa a que este conflicto llegue al Poder Judicial, llegue a la justicia. ¿Qué es lo que hace la mediación comunitaria como herramienta de gestión del conflicto? Busca generar un espacio confiable, seguro, que dé lugar a un diálogo participativo y constructivo entre las partes y que esos acuerdos que podamos alcanzar en el marco de la mediación comunitaria sean acuerdos sostenibles y sean acuerdos que representen las necesidades y los intereses de la comunidad. El segundo aspecto clave es que con la mediación comunitaria no vamos a evitar el conflicto, porque no podemos evitar los conflictos que se dan en el marco de las relaciones humanas, las relaciones sociales, culturales, propias de la vida comunitaria. Lo que vamos a aprender con la mediación comunitaria es a gestionarlo de una manera adecuada, gestionarlo con esta mirada de empatía, con esta mirada de empoderamiento a las comunidades. El conflicto no es el problema es cómo gestionamos ese conflicto. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la planificación estratégica comunitaria? La planificación no va a evitar que exista incertidumbre, sí va a mejorar las condiciones en que vamos a planificar comunitariamente. Lo mismo sucede con la mediación comunitaria. El conflicto no va a desaparecer, pero sí vamos a aprender herramientas para poder gestionarlo de la mejor manera. Y el tercer aspecto clave para entender la mediación comunitaria es que si nosotros al conflicto lo ignoramos, lo subestimamos, tratamos de ocultarlo, ese conflicto seguramente va a terminar escalando. Y muchas veces los conflictos mal gestionados, sin una mirada de integración, sin una mirada de corresponsabilidad, de mejorar las capacidades de las comunidades, ese conflicto seguramente va a terminar escalando a diferentes tipos de violencia. Violencia simbólica, psicológica, física. Por lo cual, el conflicto que se torna violento va de alguna manera destruyendo los lazos sociales comunitarios. Y eso es lo que precisamente necesitamos evitar, por lo cual siempre sugiero que aprendamos las herramientas que nos da la mediación comunitaria. Es una herramienta que busca fortalecer las capacidades de las comunidades para que los conflictos que en ellas surjan en el cotidiano por las relaciones que se van dando puedan responderse con la comunidad, a partir de la comunidad, y no sea una resolución del conflicto impuesta por un tercero ajeno a esta vida comunitaria. Y eso tiene que ver con que la mediación comunitaria tiene ciertas características que nosotros tenemos que tener en cuenta. La primera característica tiene que ver con que es un proceso voluntario. Es decir, las partes, que pueden ser 2 o más partes involucradas en el conflicto, voluntariamente deben acceder a un proceso de mediación comunitaria. Y esa voluntariedad debe sostenerse durante todo el proceso. La segunda característica es que es confidencial. Todo lo que nosotros generemos, dialoguemos, expresemos en el marco de una mediación es confidencial. Y eso genera que el espacio que nosotros como líderes podamos generar sea un espacio que las partes lo consideren seguro. De modo que puedan expresarse con total libertad, puedan expresar sus miedos, sus inseguridades, sus dudas, sin sentirse juzgados o sin sentir ese miedo de que lo que digamos dentro de la mediación pueda ser utilizado en otros espacios. Además de la confidencialidad y la voluntariedad, la mediación comunitaria necesariamente debe ser colaborativa. Es decir, las partes deben empoderarse a partir de la intervención de este tercero imparcial mediador
deben empoderarse para poder colaborativamente, reconociendo las diferentes miradas, resolver el conflicto. Si no existe voluntad de poder llegar a un acuerdo común, la mediación no va a llegar nunca a terminar con el conflicto o abordar de manera adecuada el conflicto. La cuarta característica es que la mediación debe ser dinámica. Y con esto quiero decir que muchas veces los conflictos comunitarios, sociales, no se van a resolver en un encuentro de mediación. Va a necesitar varios encuentros y el dinamismo que pretendemos llegar con la mediación da lugar a que nosotros podamos adecuarnos a las características sociales, a las características culturales de las personas con las cuales nosotros estamos trabajando. Este dinamismo implica que las herramientas que nos da la mediación no las podemos pensar en términos estructurados, sino por el contrario, flexibles y dinámicos para poder adecuarse a las necesidades de esa comunidad en particular. Además, este dinamismo nos permite pensar en un proceso y no en encuentros cerrados y estructurados. Si no llega a un acuerdo en un primer encuentro, ya no sirve más la mediación. No, podemos tener varios encuentros en el marco de una mediación comunitaria. Y por último, la mediación debe ser gratuita. Esa gratuidad en general debe ser respaldada por el Estado a través de los centros públicos de mediación, los centros de acceso a la justicia, que deberían estar en cada barrio popular funcionando adecuadamente. Más allá de eso, de esa parte institucional y de responsabilidad estatal, también nosotros como líderes comunitarios que vamos adquiriendo herramientas que de alguna manera acerquen a las partes, que apliquemos herramientas propias de la mediación, también lo deberíamos hacer de manera gratuita porque el fin último es fortalecer los lazos comunitarios que hoy están tensos, que hoy están en riesgo en virtud de este conflicto, ¿sí? ¿Cuándo nosotros vamos a recomendar a las partes que resuelvan ese conflicto en mediación? Cuando entre las partes, que insisto, pueden ser dos o más partes, o sea, podemos hablar de un grupo de vecinos, ¿no? Con muchas familias, existen entre ellos, entre estas partes, relaciones que son duraderas, relaciones que se van a mantener en el tiempo y por lo tanto nos interesa profundamente resolver adecuadamente, gestionar adecuadamente el conflicto. Si no, como dije hoy, ese conflicto puede escalar y tener un impacto sumamente negativo en esas relaciones que sabemos que en el tiempo se van a sostener, ¿no? Por ejemplo, esto de los grupos de vecinos en un barrio. Sabemos que vamos a ser vecinos toda la vida. Entonces, si nosotros no lo gestionamos al conflicto con esta mirada de fortalecer los lazos sociales, de corresponsabilidad, de empatía, de comunicación asertiva, ese conflicto va a continuar hasta tanto las partes sigan siendo vecinos y vecinas. Cuando nosotros como líderes no vamos a recomendar la mediación, cuando el hecho en sí mismo escaló tanto que ya sucedió alguna situación de violencia extrema que dio lugar a situaciones que llevaron a denuncias en sedes judiciales, a denuncias en sedes policiales. Cuando ya estamos frente a una situación de violencia expresa, explícita, es cuando nosotros decimos que entre las partes ya no existe una asimetría de poder. ¿Por qué? Porque alguien violentó a la otra parte. Entonces, frente a esa situación donde hay una parte que se siente agredida, que no puede posicionarse de la misma manera frente a la otra parte, es que nosotros decimos que el conflicto ya ha escalado demasiado y entonces no podríamos gestionarlo desde la mediación comunitaria. En esos casos, nosotros no deberíamos recomendar estos espacios. Nosotros como líderes comunitarios tenemos que adquirir estas herramientas para poder acompañar a nuestras comunidades en la gestión del conflicto. Y sin lugar a dudas, conocer
para qué sirve la mediación, cómo son las etapas de la mediación, son importantes, pero también poder reconocernos como posibles terceros imparciales que trabajen para acercar a las partes. Y en ese sentido, las habilidades que nosotros tenemos que adquirir como líderes podríamos sintetizarlo en lo siguiente. Nosotros no podemos juzgar las opiniones, las emociones o los sentimientos de las partes. No deberíamos imponer nuestras opiniones, no deberíamos imponer la solución que nosotros vemos al conflicto. Muchas veces cuando las partes están tan metidas, compenetradas en un conflicto, no pueden ver con tanta claridad la solución o el camino a seguir. En ese sentido, nosotros no podemos imponer la solución. Sí debemos acompañar a las partes para que las partes encuentren por sí mismas esa solución. Debemos tener la habilidad de facilitar el diálogo. Ese diálogo se va a dar en tanto nosotros como líderes podamos construir espacios seguros y confiables para la gente para que puedan expresarse. Debemos ayudar a clarificar muchas veces estas situaciones conflictivas que parecieran para las partes imposibles de resolver. Cuando un tercero imparcial puede clarificar una posible salida, las partes lo toman y lo van interiorizando. Y por último, necesitamos generar las condiciones como líderes para que la solución sea justa, pero no en términos de nosotros, lo que nosotros consideramos, sino que la solución sea representativa para las partes. Que ellos sientan que luego de pasar por un proceso de mediación, luego de haber trabajado este conflicto, finalmente sus capacidades han logrado llegar a un acuerdo. Así que espero que les sirva esta introducción y en el próximo video vamos a ver cuáles son las etapas que debemos seguir en una mediación comunitaria.